Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Ricardo Montialegre. Soy aprendiz del técnico de mantenimiento de instalaciones de sistemas solares fotovoltaicos y en este video les vengo a hablar sobre los componentes de un sistema fotovoltaico. Inicialmente quiero pues hablarle de la definición de los componentes del sistema solar fotovoltaico. Pues es un componente, es todo aquel elemento o insumo que forma parte del sistema de generación de energía solar. Se tienen algunos insumos que son impredecibles para el normal funcionamiento del sistema fotovoltaico y algunos otros que dependiendo de la necesidad y del requerimiento energético se pueden suprimir. Ejemplo, las baterías, y ahora que toquemos el tema baterías pues vamos a tocar más a fondo este detalle del tema. Nuestro primer insumo o elemento de un sistema fotovoltaico son los paneles o módulos solares, que su función es la de generar, captar y generar electricidad a partir de la irradiación solar. Los paneles solares están compuestos por una serie de células o celdas solares que se articulan en forma de serie para generar la electricidad. Las celdas, los paneles solares están hechos generalmente de un metal denominado silicio, que es un metal que tiene una característica que cuando se excita con el tema de luminosidad, él comienza a liberar electrones y en este proceso es donde se genera la electricidad. Hay una clasificación de paneles solares. Tenemos los paneles solares o módulos solares policristalinos, que son unos paneles solares, son los comercialmente más vistos porque el tema de costo no es tan significativo frente a otro tipo de panel solar. Estos paneles tienen una eficiencia que puede estar entre los 13 y el 14%. También tenemos los monocristalinos, que son paneles no tan comunes y un poco más eficientes. Su eficiencia está entre el 17 y 18%. Y los amorfos, que son unos paneles solares que su eficiencia es mucho más baja en referencia a los dos anteriores que hemos dicho, pero son unos paneles solares que tienen mucha ventaja frente al tema arquitectónico. Entonces se ha utilizado, es un panel solar de doble propósito, de generación, pero a la vista es muy atractivo. Nuestro siguiente elemento o insumo del sistema fotovoltaico solar es el controlador de cargas. Como su nombre lo dice, su función es el de controlar, el de regular tanto la corriente como el voltaje que llega a las baterías, que es el otro insumo que hace parte del sistema fotovoltaico. Además de controlar, a su vez hace las veces de protección para las baterías, que es un insumo que es el insumo más delicado de todo el sistema fotovoltaico y además el más costoso. Igual que los paneles solares también tienen una tipología. Hay dos tipos de controladores de carga. El primero y el que primero se creó, el que primero se fabricó, el primero que se comercializó fue el controlador de carga PWM, que es un controlador de carga que él deja transitar el tema, tanto la intensidad como el voltaje hacia las baterías, pero llega el momento, él tiene un valor determinado de voltaje en las baterías, que no es más de 14 voltios, 14.3 voltios. Entonces, por este hecho, este controlador comienza a ser un poco ineficiente. Y el último y el más eficiente y ahorita el más comercializado es el MPPT,
que es igual que el controlador PWM, pero este sí deja llegar al máximo voltaje a la batería. Entonces es un controlador que puede costar un poco más, o de hecho cuesta un poco más, pero a largo plazo, por el tema de manejo del sistema, pues es muy beneficioso para la actividad de generación. Llegamos a las baterías. Las baterías, como lo dije anteriormente, es el insumo más delicado de todo el sistema fotovoltaico y el más costoso. Su función principal, pues, la de almacenar la energía generada a partir de la emisión de rayos solares por los paneles, y esta energía almacenada en las baterías se utiliza básicamente en tres situaciones. Primera situación, la nivelación de picos. ¿Cuál es la nivelación de picos? Cuando hay un requerimiento de energía de muy poca duración, pero que es de alto requerimiento. Cuando se enciende un motor, esos primeros 5 segundos del encendido de un motor, ahí la batería entra a respaldar todo el sistema fotovoltaico. Eso es una nivelación de picos. La segunda situación es el apoyo de energía, que es cuando el sistema necesita de la batería porque el día sol no está tan brillante, no está siendo tan eficiente el tema de recepción de rayos solares para luego la transformación en electricidad. Entonces aquí la batería también entra a reforzar y a respaldar el sistema. Y la tercera situación es la garantía de la estabilidad del sistema, que básicamente es cuando en las noches se tiene algún requerimiento, entonces la batería respalda por medio de esa energía y de esa electricidad almacenada en ella para que se pueda suplir el requerimiento de energía. Como en los dos anteriores insumos, las baterías también tienen una clasificación y tenemos varios tipos. Está primero la batería de plomo ácido, que fue como la primera que se creó, que es una batería pues ya de cierta manera pasada de moda porque pues su vida útil no es tan larga o tan extensa como lo pueden ser las otras baterías o las baterías de última generación. Además era una batería que se necesitaba darle ciertas condiciones ambientales para que ella se desarrollara de la mejor manera, alcanzara su mejor eficiencia. Además, su vida útil no llegaba a más de 400 o 500 ciclos de carga y de descarga. Esta fue la primera batería. Luego ya vinieron las baterías de gel o las baterías secas, que son baterías totalmente cerradas, que con una vida útil mucho más larga, más extensa, ya alcanzando unos 5000 ciclos de carga y descarga, y que las condiciones de instalación y de manejo, las ambientales estoy hablando, no son tan drásticas como eran con la batería de plomo ácido. Además, su vida útil es mucho más extensa, lo había dicho. Además, la variable de profundidad de descarga en estas baterías de gel y secas, la profundidad de descarga no puede ser mayor al 50%. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el controlador a mí me marque que la batería está en el 50%, es el momento de que la batería comience nuevamente a cargar. Porque si mi profundidad de descarga la llevo a más del 50%, esto va en contra de la vida útil de este insumo. Y por último tenemos la batería de litio, que son unas baterías de última generación, son baterías más pequeñas, son baterías
que no pesan tanto como las baterías de gel o las secas o las de plomo ácido. Y son baterías muy eficientes porque su tiempo de carga es mucho más rápido que las baterías anteriormente vistas. Además, las profundidades de descarga puedo llevar una batería de litio a una descarga hasta del 90%. Y su vida útil es mucho más extensa que las anteriores. Nuestro último insumo del sistema fotovoltaico es el inversor. Y como su nombre lo dice, el inversor, su función es hacer la inversión, la transformación, la mutación del sistema de corriente continua, que es la que genera el módulo solar, eh, llevarla a una corriente alterna, que es la corriente con la que trabajan todos nuestros elementos de consumo cotidianos de la casa, la licuadora, la nevera. Entonces, el inversor es un elemento supremamente importante y no puede faltar en ningún sistema de solar o fotovoltaico, porque este es el que hace esta labor, la inversión. Igual que los otros, también hay tipos de inversores según la onda. Entonces, tenemos los primeros inversores, fueron los inversores de onda cuadrada, que eran inversores que no filtraban muy bien el tema de la transformación del sistema de corriente. Entonces, son inversores de cierta manera poco eficientes. Luego ya salió el de onda modificada, que no filtra, no es tan malo filtrando como el de onda cuadrada, pero no es tan bueno como el siguiente, que es el de onda pura o senoidal, que es un inversor que nos lleva a un desarrollo, a una eficiencia casi ideal. Finalmente, quiero mostrarle un esquema de un sistema fotovoltaico. ¿Sí? Tenemos el sol, que es nuestra fuente energética, el módulo solar o panel solar o arreglo solar, que es el encargado, como lo dijimos anteriormente, de recepcionar y de captar y de hacer la transformación de esta energía solar en electricidad. Luego llega al regulador o al controlador por medio de unos conductores solares, y el controlador pues se encarga, como lo vimos anteriormente, de hacer todo el tema de regulación y de protección a las baterías, que es nuestro tercer componente del sistema fotovoltaico. Y luego pasa al inversor, que es el encargado del tema de transformación del sistema de corriente. Y finalmente, esta energía eléctrica, a partir de la energía solar, llega a nuestros elementos de consumo. Muchas gracias.